desconocíamos, y me incluyo también porque en todos los años que se revisa las Malvinas, para mí es súper importante revisarlo, pero nos vamos a meter en la historia de dos enfermeras, Estela Morales y Alicia Reynoso. Bienvenidas. Ustedes fueron enfermeras y atendieron, hablábamos de la cantidad de caídos en Malvinas, ustedes estuvieron en Comodoro Rivadavia. Y ¿desde qué momento? Cuéntenme un poco la historia, cómo fue que llegaron a Comodoro Rivadavia, cuánto tiempo estuvieron y bueno, estuvieron asistiendo justamente a los combatientes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Edith, por invitarnos y por darnos voz. Claro. En este tiempo, en este día que es de reflexión realmente. Y nosotras fuimos 14 enfermeras de la Fuerza Aérea Argentina, enfermeras militares con grado militar, que estuvimos en Comodoro Rivadavia, en el Hospital Reubicable. Es un hospital de campaña, o sea, es el nombre, digamos, vulgar, pero es un hospital reubicable que Fuerza Aérea compró a Estados Unidos. Con ese hospital, que en principio iba a las Islas Malvinas, posteriormente hubo una contraorden, porque el suelo de Malvinas, al ser turba, es un suelo muy blando, no iba a soportar el peso de este hospital. Este hospital se instaló, que fue nuestro refugio, se instaló en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Allí estuvimos las 14 enfermeras recibiendo a los heridos que llegaban desde las islas, conteniéndolos, cuidando las heridas del cuerpo y también las heridas del alma. Nosotras como enfermeras profesionales mayores de edad sabíamos que la labor que teníamos que cumplir, con mucho orgullo lo cumplimos. Sabíamos que teníamos que cuidar, que contenerlos, porque venían de un infierno, contenerlos y atenderlos. Y esa era nuestra función. Y ustedes se prepararon. Vos es que yo desconocía la historia de las enfermeras de Malvinas. Hoy están buscando también un reconocimiento ustedes. Sí, bueno, Fuerza Aérea, buenas tardes, muchas gracias por convocarnos. Fuerza Aérea fue la primera fuerza que incorporó mujeres a sus filas militares, y fue una prueba piloto el ingreso de las mujeres con estado militar, y fuimos las enfermeras quienes iniciamos esa prueba piloto, que luego ya se transformó en una realidad y hoy podemos contar con pilotos, navegadoras y todas las especialidades. Y la verdad que cuando nos sorprendió la guerra, como a todos los argentinos, porque nosotros somos enfermeras asistenciales en tiempo de paz y operativas en tiempo de guerra. Y estábamos preparadas, sí, pero no pensábamos que iba a ser tan pronto. Yo tenía 24 años, otras compañeras tenían 21, 20, y nos tocó, como dijo Estela, improvisar eso de curar el alma. ¿Qué significa curar el alma? Curar el alma significa contener, amar, agarrar, apretar, porque ellos venían de un infierno. Nuestros soldados llegaban ahí a Comodoro Rivadavia a la madrugada, porque esa era la hora que llegaban los heridos, porque era la hora que podían salir de Malvinas para no ser captados por los radares. Y acá siempre me detengo y me preguntan, ¿qué es lo que recordás de ese momento? Y sí, yo como enfermera, como instrumentadora, no me podía sorprender nada de lo que llegaba, pero sí me sorprendió el espíritu con que llegaban los soldados, esos soldados que no gritaban de dolor, gritaban llamando a su mamá. Y por eso yo digo que la Fuerza Aérea en ese momento y tuvo muy acertado en poner en esa línea a las mujeres, porque cumplimos varios roles, además del de la enfermera. Claro, porque eran chicos los que estaban en Malvinas, Malvinas, eran muy chicos, años. Había una gran diferencia. Nosotros en ese momento la verdad que no teníamos ni idea y nos comprábamos, digamos, como pueblo lo que nos vendían, y la realidad es que... Nosotros también. Bueno, ustedes también, me imagino, y decían como que íbamos ganando. Después nosotros vamos a revisar un poco eso, pero a mí me parece fundamental revisar lo que pasó. Fundamental, y que las nuevas generaciones se entiendan en una era donde no había internet, donde el mundo no estaba globalizado, entonces lo que te decían era lo que vos creías,
había muy pocas posibilidades de poder enterarse de un poco más y la verdad que eran chicos y no estaban preparados y no fueron vestidos, o sea, los soldados llegaban congelados. Sí, porque por ejemplo los soldados que habían venido de Corrientes del Norte por ahí no tenían la indumentaria para estar en un clima frío como era Malvinas, también venían mal alimentados, muy mal alimentados, y cuando llegaban al hospital lo primero que le hacíamos nosotros era sacar esa ropa sucia, manchada, de estar días y días y días en una trinchera, y era la un camisón así descartable, era lo primero que se podían poner seco en tantos años. Yo una vez estaba dando una charla en el liceo de Rosario y veía que a lo lejos había personas, unos 50 años, y después se acercó y estaba muy conmovido, y se acercó y me abrazó fuerte cuando terminé la charla y me dijo, yo tengo el camisolín que usted me puso, casi después de 32 años, Edith. Claro. Ellos no quieren que le digamos niño, y es verdad. Fueron y son grandes hombres que nos han dejado una enseñanza terrible, una enseñanza de lo que es el amor a la patria con 18 años, de un servicio militar obligatorio, porque no era voluntario. Claro, porque los británicos iban preparados y eran como medio profesionales y los argentinos eran nenes, iban obligados. No solamente luchábamos con los británicos. Claro. O sea, era la OTAN contra nosotros, contra nuestros leones de 18 años. 18 años, eran unos fueron adolescentes y volvieron como héroes. ¿Y en la vida de ustedes qué significó la guerra? ¿La guerra? Sí. Bueno, en mi vida, después que terminó la guerra, nos seguimos cada una en nuestros trabajos, en ningún momento se nos contuvo psicológicamente y seguimos apostando a la vida. Me casé, tuve hijos, seguí estudiando, lo mismo ella, seguí en la carrera. Después me enamoro de un subalterno, yo era oficial, soy oficial de la Fuerza Aérea, ya retirada, con la baja pedida, porque en esos momentos no se podía uno casar en diferentes, como era un subalterno mío, tuve que pedir la baja. Afortunadamente todas esas estupideces hoy ya no existen, pero abrir camino nos costó mucho y estar en un conflicto nos marcó como mujer. Y nos marcó sobre todo, como yo lo decía hoy en varias notas, entendimos lo que era ya ese grito de mamá, mamá, cuando fuimos mamá. Cuando fuimos mamá, porque yo no tengo hijos varones, tengo nietos varones, y yo me los imagino que sería para mí tétrico saber que me los llevan a una guerra, mientras que los generales hacían la guerra atrás de los escritorios. Entonces, si bien es cierto, los ingleses y los argentinos sufrimos baja, y muchas de ambos lados, ninguna baja, para ningún triunfo se merece ninguna baja. No. Y esto era dos potencias y dos problemas políticos que mandaron a sus soldados a luchar. La señora Thatcher y el señor Galtieri se quedaron muy tranquilos, cada uno. Hoy, revisando un poco la historia, el gobierno de facto, el gobierno militar nuestro estaba como de salida y buscó una guerra para quedarse un poco más en el poder. Y el gobierno de Margaret Thatcher, que también estaba de salida, le permitió volver a llegar a otros lugares y quedarse mucho más tiempo en el poder de lo que correspondía. O sea que políticamente a ambos les sirvió la guerra, a ellos, solo a ellos nosotros los argentinos nos sirvió porque esta democracia que nosotros estamos disfrutando tiene los cimientos de los 649 héroes que quedaron, los únicos héroes que quedaron en Malvinas, son los verdaderos héroes y únicos, los 649 que están allá. Y esos son los cimientos de esta democracia que tanto nos costó y que no la cuidamos como la tendríamos que cuidar. ¿Volvieron a Comodoro de Rivadavia? ¿Tuvieron oportunidad de conocer finalmente las Malvinas en todos estos viajes que se hicieron? Nunca. Yo a Malvinas... Permiso, Estela. Yo a Malvinas, hoy me hacían una pregunta igual, no voy a volver mientras no voy a ir mientras tenga que presentar un pasaporte, porque yo en mi país me manejo con el documento. Y al presentar un pasaporte ya estoy dejando un precedente que voy a un país extraño. Y Malvinas es Argentina. Sí. Vos no sé si querías agregar. No, que a Comodoro no hemos vuelto, por lo menos yo no volví. No. A Malvinas también pienso como Alicia, que tenemos que ir con nuestro documento, no con un pasaporte, porque las Malvinas son argentinas. Y además quería
reflexionar sobre este día, que es un día muy, muy especial, recordar a los caídos y también pensar que sin memoria no hay historia. No. Tenemos que, nosotras estamos para eso, para rescatar ese pedacito de historia, ese pedacito de historia, de la historia argentina, que se ha olvidado, que se ha ocultado, y sobre todo la presencia de la mujer, la presencia de la enfermera. Sí, en esta era, digamos, que estamos viviendo como una visibilización de todos los conflictos femeninos. Yo, por lo menos, desconocía que había enfermeras que habían ahí estado codo a codo con los combatientes. Bueno, recién recordábamos 1000 heridos que tuvieron que ser atendidos y todo lo que significa lo doloroso de una guerra. Claro, obviamente. ¿Por qué ahora se visibiliza la voz de ustedes? Nosotros desde que terminó la guerra, e inclusive durante la guerra, no nos permitían hablar. Ajá. Posteriormente todo fue silencio, todo fue, de eso no se habla, y así continuamos, y eso sirvió para que nosotros nos encerráramos más, ¿no?, hacia adentro. A mis compañeras no las volví a ver después de 1982, desaparecieron. Gisela, una de mis compañeras, vive en Alemania. Alicia estaba haciendo el curso de oficial en Córdoba. Una de mis otras compañeras estaba trabajando en el hospital. Yo volví al Hospital Aeronáutico, que es de donde salimos, el Hospital Aeronáutico Central, que está en Pompeya. Y no sabíamos de nosotras, o sea, habíamos perdido el contacto. Hasta que en el 2013 Alicia me llama, Ana y Alicia me llaman y volvemos a reconstruir un poquito la historia de todo lo que nosotros pasamos y que formamos parte de esa historia. Pero claro, obviamente, seguramente a ustedes las marcó. Una historia que nos marcó y una historia que casi nos borran, porque yo siempre digo, la historia argentina está plagada de silencios y de mentiras, y también está plagada de pluralismo. Las patricias argentinas sin identidad, lo mismo iba a pasar con nosotros. Las enfermeras de Malvinas, nosotros tenemos una identidad que casi nos la roban, si no hubiéramos hablado en tiempo y forma. Nosotros atendimos los heridos nuestros y atendimos un piloto inglés. O sea que hemos participado en un conflicto desde la manera más genuina. Yo no me preparé para ir a combatir cuerpo a cuerpo. Yo me preparé en mi profesión para estar al lado del herido. Cada uno en su función. La Fuerza Aérea tiene sus pilotos que brillaron y brillan en el mundo, pero el piloto solo no puede subirse al avión, ir y tirar la bomba. El piloto necesita un grupo, un todo, el que carga la bomba, el que carga el combustible, el que lo ata a él, el que controla esto, el que controla aquello. Nosotros en la parte de sanidad. Y vos fíjate qué injusto que es que hay muchos soldados que se quedaron de este lado ayudando al piloto que iba, tiraba la bomba y venía, que es fantástico. Me pongo de pie y estoy orgullosa de mis pilotos. Pero estos que se quedaron acá no están reconocidos y se están muriendo en el olvido. Claro. Entonces esto es una deuda que tenemos todos. Los que quedaron en el continente. En el continente. Claro. La Fuerza Aérea... Y también están luchando, los que quedaron en el continente están luchando por... Algunos ni siquiera tienen, nosotros estamos reconocidos por el Congreso con medalla y diploma, otros ni siquiera eso les han dado. Hay una desprolijidad terrible de las Fuerzas Armadas una vez que terminó el conflicto porque había que ocultar. Y en realidad yo después de tantos años de terapia dije, no, pero ¿por qué ocultamos? Si uno cuando reconoce los errores, reconoce y acelera cómo curarse, claro. Cuando reconoce el error, reconoce que se equivocó, lo puede decir y lo puede soltar. Eso me pasó a mí y yo creo que si nosotros empezamos a contar la verdad sin egoísmo, sin superhéroes, porque la guerra no es de uno, de dos o de tres, es de todos los que participamos. Para poder sanar esas heridas. Para poder sanar las heridas, porque Malvinas tiene muchos silencios. Y mientras sigan existiendo esos silencios, Malvinas nos va a doler a todos. Y Malvinas me da o sea, ayer y hoy estamos todos los argentinos unidos en Malvinas. Es lo único que nos une con un solo color, el celeste y blanco.
pero ya después nos olvidamos. Nos olvidamos de los veteranos, nos olvidamos y eso es lo que yo siempre pido y pido desde ayer, que Malvinas sea todos los días, no ayer y hoy. Malvinas nos tiene que unir como nos unió en el 82, nos tiene que unir ahora para sacar este país adelante que tanto necesita de la unión de los argentinos y de no tirar uno para cada lado. Nosotros tenemos una generación de leones que nos demostró cómo se lucha cuando se ama realmente a la patria, más allá del bolsillo, mucho más allá. Se ama con amor, se ama con compromiso. Nosotros juramos defender la patria aún a riesgo de perder la vida. Algunos la perdieron, otros dimos todo lo que pudimos y no dimos más porque no podíamos, era nuestra función. No, estuvieron en lo que a ustedes les correspondía. Y ahora, ¿cuál es el reclamo? ¿Qué es lo que están buscando ustedes con esta visibilización? Buscamos el reconocimiento, porque creemos, no vamos por el reconocimiento económico, queremos, lo que más nos duele es el olvido, la poca visibilidad, el olvido hasta de nuestros propios colegas, porque no todos nos reconocen, hay muchos que sí, hay otros que no quieren que nosotros digamos que somos veteranas de Guerra de Malvinas con el diploma y con la medalla que nos entregó el Honorable Congreso de la Nación. Pienso que guerra hubo una sola, es un país que no sufrió tantas guerras, fue la única guerra, y todos los que participamos en este conflicto somos veteranos de guerra. Entonces nos duele esa diferencia vista entre quién pisó las islas, quién no pisó, quién estuvo en continente. No, vos no sos veterana porque vos estuviste en continente. Estuvimos en continente, sí, pero estuvimos trabajando y atendimos a los heridos que venían de las islas, cumpliendo nuestra función, como dijo bien Alicia, cada uno cumpliendo su función porque fue un trabajo realmente en equipo. Solo no va, solo el piloto no va, el avión no va solo, todos en equipo. Y casualmente anoche estaba escuchando por Radio Nacional la vigilia que se transmite por todo el país y escuchaba que decían que estaban las plazas llenas, todo el mundo, todos los habitantes de este país unidos. Y eso realmente pensé, Malvinas une, porque la causa Malvinas une a todo el país. Hoy si llamás a alguien va a decir sí, nos une a todos. Todos nos ponemos la celeste y blanca. ¿Por qué no podemos ser así todos los días? ¿Por qué no podemos luchar todos para una misma Yo creo que sí, la verdad que es difícil ponerse de acuerdo en todos. En este sentido, sí, yo creo que en la revisión de las Malvinas estamos todos de acuerdo, revisar qué fue lo que pasó en la guerra y es nuestra obligación y la obligación también de ustedes, esta cosa de contar lo que pasó en Malvinas para nuevas generaciones. Sí, hoy es feriado, estamos contentos, no vamos al colegio, no vamos a trabajar, pero ¿por qué? ¿Por qué feriado? Mira, pasó esto, y cada uno desde su lugar. El mío, yo iba al colegio primario, pero ustedes que fueron protagonistas, está bueno que cuenten, porque es nuestra obligación contar esto que es historia. La historia, volver a pasar por el corazón esto que nos pasó a todos los argentinos. Y es nuestra obligación que nuevas generaciones aprendan realmente qué fue lo que pasó en Malvinas, por qué ocurrió Malvinas. Y ustedes, sin lugar a dudas, más allá de las medallas o de todos los reconocimientos, fueron protagonistas, vivieron la guerra de cerca, más que nadie, más que todos los argentinos, como los veteranos y como todos los que estuvieron involucrados en la guerra. Es la obligación de todos escucharlas y bueno, y aprender, ¿no? Y de acá mirando al futuro. Muchas gracias. Gracias a vos, en nombre de todas las veteranas de la Fuerza Aérea, que somos 14, que estamos vivas y que estamos diciendo sí en este día, como lo dijimos sí en el 82. Claro, son 14 enfermeras que estuvieron allí en Comodoro Rivadavia asistiendo a todos los combatientes de Malvinas y también hasta a un británico en esta guerra que nos dolió tanto, tanto y que hoy estamos recordando y hoy estamos repasando. Muchas gracias, chicas. Gracias a vos. Gracias. Vamos al... ya me voy al encuentro de...